¿Cómo afecta el incremento del salario mínimo a los más pobres? Resulta que subir el salario mínimo de forma desproporcionada no beneficia a la mayoría de los trabajadores en Colombia. Hoy, de los 53 millones de habitantes que tiene Colombia, solo 2,4 millones de personas ganan exactamente el salario mínimo, lo que representa apenas el 10% de los ocupados o trabajadores de Colombia. Es decir, 9 de cada 10 trabajadores no recibe directamente ese aumento. Al mismo tiempo, más del 55% de los ocupados en Colombia son informales que ganan menos del salario mínimo. La gran mayoría del país no tiene contrato formal, no llega ni siquiera a recibir el salario mínimo y no se beneficia del incremento. En zonas rurales, la informalidad que gana menos del salario mínimo supera el 80% según las cifras oficiales del DANI. Pero aquí está el problema, que aún estos informales que no alcanzan a ganar ni siquiera el mínimo, que es la gran mayoría de los ocupados o trabajadores en Colombia, y que no se ven beneficiados por el aumento porque son informales, sí pagan el costo de este incremento. ¿Por qué? Porque el salario mínimo funciona como un precio de referencia de los costos de la economía. Cuando sube de manera fuerte el salario mínimo, los costos de la economía se ajustan para todos, aún para los que no llegan a ganar el salario mínimo. Se ajusta la vivienda BIS, porque se ajusta según el salario mínimo, los cánones de arrendamiento, se ajusta las cuotas de administración porque se incrementó el salario del vigilante, por ejemplo, de los conjuntos residenciales, se aumenta el transporte porque los conductores deben de recibir salario mínimo y por lo tanto, como el alimento se transporta, pues se aumenta el precio del alimento, los servicios, la mano de obra, los costos operativos en general de toda la economía, los cuales estos costos se ajustan cada año según cómo ha subido el salario para todos, así tú no tengas ese incremento. ¿Cuál es el resultado? Inflación. Conclusión, el aumento elevado del salario mínimo beneficia directamente a solo el 10% de los ocupados o trabajadores, mientras que encarece la vida del 90% restante, especialmente de los informales que no llegan ni siquiera al salario mínimo, que como dijimos en Colombia son el 55% de las personas que trabajan y llega hasta un 80% en las zonas rurales. Es decir, son la gran mayoría del país y los más pobres. Por eso se dice que los incrementos del salario mínimo golpea especialmente a los más pobres, pues ellos no son beneficiarios de los incrementos, pues viven en la informalidad, nadie les hace esos incrementos porque no tienen contrato, pero sí afecta sus costos en inflación haciéndoles aún más pobres. Y como son mayoría, pues en términos generales el país se compone principalmente de esta población, pues el país se hace en términos generales más pobre. Eso no es justicia social, es una ilusión, es una distorsión económica con efectos regresivos. Por eso en Venezuela, en 2019, Nicolás Maduro decretó un incremento del 1.705% del salario mínimo, pero en lugar de afectar positivamente a las personas, los niveles de pobreza alcanzaron a partir de ese incremento un 90% de pobres.